Aló. Hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor otra vez porque en este día el Señor nos permite estar en torno a su palabra. Y como cantábamos hace un momento, Él nos guía, pero nos guía a través de su sabio y santo consejo, que es la Escritura. Es el instrumento a través del cual Él nos guía. Por eso, hermanos, todo lo que hacemos en el día del Señor, muy especialmente por sobre otros días, es estar centrados en la palabra de Dios. Y como me gusta recordar también, hermanos, tanto ustedes como yo en este momento vamos a entrar en otro tiempo de adoración, yo exponiendo la palabra y ustedes oyéndola. Si dejan de oírla, dejan de adorar al Señor. Si yo dejo de exponerla fielmente, dejo de adorar al Señor. Así que este es un momento muy, muy importante. Ubiquémonos allí en Marcos, y ya habiéndonos encomendado al Señor en oración, vamos a tratar estos 5 versos en esta mañana, Dios mediante. Y antes de comenzar, hermanos, quisiera recordar un evento que ocurrió hace muchos años, que quedó constatado. Un accidente trágico en Estados Unidos, en un tiempo en el que las personas se movilizaban todavía en trenes y en carrozas, es decir, fue hace mucho tiempo. Pero el accidente fue tan impactante que quedó registrado y fue diseminado. Y el accidente trató de que en una noche, en una vía férrea, en un punto, en un cruce en donde estaba un paso peatonal y un paso de carruajes, había un guardia, como es usual o como era usual en esos puntos de cruce. Pero particularmente en esa noche, un carruaje con toda una familia venía y un tren también. El caso es que la familia pasó y preciso cuando iban pasando, el tren se los llevó a todos. Ninguno quedó vivo, toda una familia. Y mientras se hicieron las pesquisas para ver qué pudo haber pasado, lo primero que se hizo fue interrogar al guardia, porque en efecto estaba allí el guardia. Así que en las interrogaciones se le dijo: ¿estaba usted en el lugar? El guardia dijo: sí. ¿Vio usted el tren venir? El guardia dijo: por supuesto. ¿Vio usted la familia venir? El guardia dijo: sí. ¿Tomó usted su lámpara y avisó? El guardia dijo: claro. Así que finalmente este caso quedó así, el guardia quedó absuelto. El asunto de por qué esta historia se volvió famosa es porque el guardia, después de muchos años, enfermó de gravedad, a punto de morir, y algo en su conciencia le acusó en sus últimos días. Llamó a un amigo para que le visitara, y el guardia, ya antes de morir, dijo: esa familia, esa familia, esa familia. Y su amigo le decía: ¿cuál familia? Esa familia, esa familia, esa familia. Y su amigo entendió a cuál familia se refería y le dijo: pero quedaste absuelto, tú hiciste lo que tenías que hacer. Y allí el guardia dijo, en su lecho de muerte: sí, pero no me preguntaron una cosa. No me preguntaron si la lámpara tenía luz. Y resulta que el hombre gritó, blandió su lámpara, pero preciso esa noche no pudo conseguir luz para su lámpara. Hermanos, la luz es tan importante en el camino. Puede haber todo, pero sin luz lo único que queda es la muerte.
Y este pasaje, como ustedes pueden constatar en el verso 21, pone sobre la mesa el tema de la luz. También les dijo: ¿acaso se trae la luz? Dice el Señor Jesús ahí. Hermanos, la importancia de la luz en este párrafo y la importancia de la luz en los evangelios es innegable, es incontrovertible. En muchos episodios el Señor Jesús usó la luz para hablar de su propia vida como la luz. Usó la luz para hablar de su mensaje como la luz. Usó la luz para hablar de la vida de piedad como la luz. La luz en el mensaje de Cristo Jesús fue un tema central, siendo Cristo mismo la luz. Y en este párrafo que vamos a estudiar, la luz es crucial, es importante, hermanos. Y vamos a estudiar estos versos sobre una presuposición. Y es que la luz no solo ilumina, sino que la luz también sirve para medir. Reitero, la luz no solo ilumina, sino que bíblicamente la luz también sirve para medir. Echemos un vistazo al verso 24. Les dijo también Jesús: mirad lo que oís. Y ese oís, como vamos a ver en unos minutos, es la luz. Mirad lo que oís, mirad la luz que tenéis, porque con la medida con que medís, es decir, que la luz también sirve para medir y no solo para iluminar. Juntas cosas están relacionadas. Así que, hermanos queridos, por ejemplo, si estuviéramos reunidos hoy, pero en la noche, como estamos en esta mañana, hoy en la noche, y la luz eléctrica se va, tal vez lo primero que haríamos es ir a buscar una vela. Si yo enciendo esa vela, seguramente no va a ser suficiente, pero por lo menos va a ser su trabajo. Y su trabajo va a ser medir cuánta oscuridad hay en este salón. Tal vez esa pequeña luz de esa vela va a servir para que nos veamos el rostro a 4 personas. Pero por lo menos, ¿qué información nos va a dar esa pequeña luz? Que la oscuridad que hay es tan densa que se necesita más ¿qué? Más luz. Entonces la luz mide. ¿Qué mide la luz? Mide la densidad de la oscuridad. La luz mide cuántas son las tinieblas. Allí donde hay luz siempre habrá medición. Allí donde hay luz se podrá ver cuán densas son las tinieblas, cuán densa es la oscuridad. Y así como la luz física, hermanos, mide las tinieblas físicas, la luz de Cristo, la luz espiritual, ¿qué tinieblas mide? Las espirituales. La luz física mide las tinieblas físicas, pero la luz espiritual mide tinieblas espirituales. Así que he titulado esta enseñanza de esta mañana: la medida de una persona iluminada por Cristo. ¿Cómo mide la vida una persona que ha sido iluminada por Cristo? Así que, hermanos, introduzcámonos en este párrafo. Lo primero que quiero que entendamos para comenzar es que si queremos entender mejor este párrafo, tenemos que comprender, hermanos, qué significa la luz aquí. Leamos el verso 21. También les dijo: ¿acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Qué es la luz aquí? Si ustedes notan, hermanos, este párrafo que estamos hoy estudiando se encuentra después de ¿qué enseñanza? Ahí en Marcos. Una muy conocida, la parábola del sembrador. Si vamos a Lucas, este párrafo que estamos estudiando hoy, en la versión de Lucas, también aparece después de la parábola del sembrador. Lo que nos indica que ese párrafo que en la Reina Valera se titula "Nada oculto que no haya de ser manifestado",
es la continuación de la enseñanza de la parábola del sembrador. Por favor, no desconecten la parábola del sembrador con esta sección, nada oculto que no vaya a ser manifestado. De hecho, esta sección que nos compete hoy es la conclusión o la aplicación del Señor Jesús a la parábola del sembrador. Por eso, cuando el Señor dice en el verso 21, también les dijo, lo que está haciendo el Señor es hacer la aplicación final, la exhortación final a la parábola del sembrador. Así que cuando el Señor dice, ¿acaso se trae la luz ya debió haber quedado clarificada en la parábola del sembrador. La luz, hermanos, entonces es esa semilla que cae en los distintos terrenos. ¿Y cuál es la semilla, hermanos? La luz del Evangelio. Pero quisiera hacer una claridad aquí. Cuando hablamos de Evangelio, quiero que tengan conmigo un concepto más amplio de la palabra Evangelio. Es decir, cuando ustedes y yo hablamos de el Evangelio, nos referimos a las buenas noticias de que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es así, esa es la palabra Evangelio. Pero hay ocasiones, hermanos, en que la palabra Evangelio tiene un concepto más amplio. La palabra Evangelio, como se usa en la parábola del sembrador, hablando de la palabra, como se usa en la expresión luz de este párrafo, tiene un sentido amplio que quiero que ustedes y yo manejemos a lo largo de estos minutos que estaremos aquí. La palabra luz del Evangelio significa ese ámbito especial en donde Cristo es Señor y Salvador. Eso es el Evangelio. El Evangelio es esa palabra que ha llegado al pueblo escogido de Dios. Y ese pueblo escogido de Dios, por estar en el Evangelio, vive en un ámbito especial en donde Cristo es de manera especial Señor y Salvador. Así que cuando ustedes y yo decimos, yo estoy en el Evangelio, lo que estamos diciendo es que estamos en un ámbito especial del gobierno de Cristo en el que estamos sometidos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Esa es la vida del Evangelio. Es la vida en la que nosotros estamos sometidos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué quiero aclarar esto? Los que no están en el Evangelio están bajo el gobierno de Dios, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Los que no están en el Evangelio están bajo el gobierno soberano de Dios, pero no están en el ámbito salvífico. Todo ser humano está bajo el gobierno de Dios. Los no salvos están bajo el gobierno soberano de Dios, pero los salvos están bajo el gobierno especial de Dios en donde Cristo es su Señor y su Salvador. Estar en el Evangelio es estar en ese ámbito en donde Cristo es nuestro Señor y Salvador. Eso quiere decir que tenemos la luz del Evangelio porque estamos en el ámbito en donde Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero que entendamos así la luz del Evangelio en estos versos. Así que, hermanos, a lo largo de esta enseñanza estaré tratando dos asuntos, dos puntos principales. Y uno es que la luz del Evangelio, una vez ha llegado una persona, la luz del Evangelio capacita a su poseedor para medir las tinieblas. Dos tipos de tinieblas, las tinieblas de afuera, las de nuestro entorno, y las tinieblas de adentro, las que llevamos aún en nosotros. La luz del Evangelio capacita a su poseedor para medir las tinieblas de afuera, pero también capacita a su poseedor para medir las tinieblas de adentro. Es lo que vamos a ver en estos 5 versículos. Bien, hermanos. Ahora, como les dije, hermanos, las tinieblas de afuera son la degradación que vemos a nuestro alrededor. Es la ignorancia que hay en nuestro entorno. A eso las Escrituras una y otra vez le llaman tinieblas, oscuridad. La ignorancia que hay en nuestro entorno
acerca del Señor, acerca de su voluntad. La degradación moral y el pecado que hay en nuestro entorno, la Escritura los llama tinieblas, oscuridad. Y entonces lo primero que quiero que veamos es que la luz del Evangelio capacita a su poseedor para medir esas tinieblas de afuera, esa ignorancia, ese pecado, esa degradación moral. Así que donde hay un cristiano verdadero, hay luz del Evangelio. Y donde hay luz del Evangelio, se están midiendo las tinieblas. Volvemos al verso 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Mis hermanos, con 3 sencillas ilustraciones en ese verso 21, con 3 sencillas ilustraciones, el Señor enseña un principio muy importante. ¿Cuáles son esas 3 ilustraciones? Almud, muy bien, cama y candelero. Con estas 3 sencillas ilustraciones el Señor nos va a enseñar un principio importante acerca de la luz. Y es que, hermanos, la evidencia de que la luz del Evangelio ha llegado a una persona es que esa luz no se quedará oculta. Es un principio que aprendemos del verso 21. La evidencia de que la luz del Evangelio ha llegado a una persona eficazmente es que esa luz no quedará oculta. Siempre esa luz se revelará a través de lo que el cristiano habla y a través de lo que el cristiano hace. Otra vez, es importante este principio. Verso 21, lo que nos va a enseñar el Señor es que una vez que la luz del Evangelio ha llegado eficazmente a una persona, esa luz no quedará oculta, siempre se revelará. Miremos primero el asunto del almud. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Qué era el almud? El almud era una especie de canasto, pero era muy especial porque era un canasto que servía para medir el trigo, para medir la cebada, para medir la harina, cuando ésta se compraba o se vendía. Es decir, el almud era un instrumento básico en cualquier casa. Las personas antiguamente compraban y vendían harina, trigo, cebada, y el almud era el instrumento para medir las cantidades para vender o para comprar. Así que era un objeto, hermanos, muy común en cualquier casa. Y el almud también sabemos, por algunas indicaciones del Antiguo Testamento, representa la vida laboral del hombre. El almud también tiene un significado simbólico y es que representa la vida laboral del hombre, la vida comercial. ¿Por qué? Ya que era un instrumento para medir el alimento básico de una casa, el almud servía para representar el trabajo que sirve para obtener el alimento básico. Por eso el almud también es símbolo de la vida laboral del hombre. Y hermanos, si lo vemos así, entonces lo que estamos viendo aquí, a la luz de lo que el Señor dice, se trae una luz para ponerla debajo del almud, es que, hermanos, la luz del Evangelio, es decir, la voluntad de Dios revelada a su pueblo en donde Él es Salvador y Señor. La luz del Evangelio no es para esconder debajo del almud, es decir, la vida laboral del hombre no puede esconder u opacar la luz de la voluntad de Dios. Ese es un principio hermoso. El sentido es, ni siquiera la vida laboral del hombre puede opacar la luz del Evangelio. Y hermanos, es que en muchas formas nuestra vida laboral puede opacar y puede ocultar la luz del Evangelio. En muchas formas nuestra vida productiva intentará opacar la luz de Cristo. Pensemos en algunas formas. Cuando nuestra vida laboral se vuelve un
una frenética carrera por obtener dinero, ¿qué va a estar pasando con la luz del Evangelio? ¿Va a mantenerse oculta? O por ejemplo, cuando nuestro trabajo se vuelve en ese escenario en el que nos da vergüenza decir que somos creyentes, ¿qué está pasando con la luz del Evangelio? Se está ocultando. O por ejemplo, cuando nuestro trabajo se nos vuelve en el escenario para copiar o imitar prácticas mundanas, ¿qué está pasando con el Evangelio? Se está poniendo debajo de ese almud de la vida laboral. ¿O qué tal cuando nuestro trabajo se nos vuelve el escenario para cometer actos de corrupción para no perder el trabajo? ¿Qué pasó con la luz del Evangelio? Se puso debajo del almud de nuestra vida productiva. O la avaricia, o muchas cosas y muchas formas en que nuestra vida productiva se puede volver ese almud que tapa la luz del Evangelio, la luz de su señorío, el ámbito de su salvación, donde podemos dar testimonio. Hermanos, el trabajo es bueno, pero puede ser tergiversado. Podemos tergiversar nuestra vida laboral y quedar totalmente infructíferos. El trabajo es bueno. ¿Por qué es bueno el trabajo? Porque el Señor lo creó, lo instituyó para todo el mundo. Por eso sabemos que el trabajo es bueno, pero ustedes también saben, hermanos, que hay bendiciones que se nos vuelven maldiciones. Y el trabajo, representado por el almud, pudiera ser ese canasto que opaca la luz del Evangelio en nosotros, si nosotros permitimos que nuestra vida laboral se tergiverse. Así que, hermanos, una persona verdaderamente iluminada por el Señor no será vencida por el almud de su vida productiva. Ahora miremos la cama. ¿Acaso se trae luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Otro objeto importante, un objeto común en cualquier casa de los discípulos del Señor Jesucristo. Sabían muy bien a lo que el Señor se estaba refiriendo. Pero la cama también sabemos por los proverbios que tiene un sentido simbólico. La cama también significa o puede simbolizar al hombre cuando no está trabajando. Si el almud simboliza la vida productiva y laboral del hombre, la cama simboliza descanso. Y entonces lo que el Señor también puede estar implicando es que la vida de descanso de los discípulos de Cristo podría ser también un elemento que tape la luz del Evangelio. Esto es interesante. Así que, hermanos, la luz del Evangelio no es para tampoco ponerla debajo de la cama. O en otras palabras, la vida de descanso de un discípulo de Cristo no puede opacar la luz de la voluntad de Dios o del Evangelio. Hermanos, en muchas formas también nuestra vida de descanso puede opacar la luz del Evangelio, ¿verdad? O intentará hacerlo. Por ejemplo, nuestra vida de descanso podría volverse en una ocasión para dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, para los vicios, para desplazar la adoración a Dios. ¿Cuántas veces, en su caso y en mi caso, no hemos utilizado la vida de descanso para no adorar a Dios en familia, para no tener nuestros tiempos individuales de adoración a Dios? O incluso para no celebrar el día del Señor. ¿Notan cómo también la vida de descanso podría ocultar la luz del Evangelio? Hermanos, ¿el descanso es bueno o es malo? Es bueno. Además hay un día especial de reposo, pero un reposo enfocado en Cristo, hoy. Y además el Señor también dio el descanso. Pero el descanso, así como el trabajo, se nos puede volver una práctica tergiversada si el descanso está opacando la luz del Evangelio. Así que, hermanos, una persona verdaderamente iluminada por el Evangelio no será vencida por la cama o lo que ella representa, la vida de descanso
de sus discípulos. Todo esto los discípulos de Cristo lo están entendiendo, hermanos. La idea es que ni el almud ni la cama, o sea, ni la vida laboral ni la vida de descanso pueden opacar el testimonio de un cristiano. No pueden opacar la luz del evangelio de un cristiano. Y si lo están haciendo, entonces el Señor se pregunta, ¿acaso la luz se da para ponerla debajo de un almud? ¿Acaso el Señor nos dio de su luz para que nuestro trabajo y nuestro descanso estén opacando esa luz? ¿Qué respuesta daríamos a esa pregunta de Jesús? No, Señor, no se trae la luz para ponerla debajo de un almud o de una cama, por supuesto. Pero hay un tercer instrumento mencionado en el verso 21. ¿Cuál es? El candelero. Y el Señor continúa diciendo, ¿no es más bien para ponerla en el candelero? El candelero, así como el almud y la cama, era un lugar muy común en cualquier casa en ese entonces. ¿Qué era el candelero? El candelero era un instrumento que podría ser una incrustación metálica en la parte alta de una pared, o podría ser una incrustación de madera en la parte alta de una pared. También podría ser una protuberancia natural de la pared. El todo es que fuera una protuberancia, ya sea metálica, de madera o de piedra, en donde se pudiera colocar la lámpara. Ese artefacto de barro con un agarrador, con un huequito en la mitad donde se colocaba el aceite y una mecha en un extremo en donde prendía la candela. Y ese instrumento llamado lámpara se ponía sobre el candelero, que era esa protuberancia, porque era el lugar ideal en donde se irradiaría mejor la luz, no debajo de un almud, no debajo de una cama, sino en un candelero. Así que el candelero aquí representa el lugar más alto en donde el hombre puede ser mejor iluminado. La luz del evangelio, hermanos, es para ponerla ¿en dónde? En lo más alto de la vida de un discípulo de Cristo. Sea trabajando o sea descansando, la luz del evangelio es para ponerla en lo alto. Sea trabajando o sea descansando, el objetivo de un cristiano es brillar con la luz del evangelio. Por eso, a diferencia del almud y de la cama, el candelero se encuentra ¿en dónde? Arriba, el almud y la cama abajo. Y la luz es para ponerla en alto, es para que brille, es para que muchos la vean. Así que, hermanos, la vida pública y la vida privada de los discípulos de Cristo y de nosotros son escenarios perfectos para mostrar la luminosidad. Trabajando o descansando, la luz tiene que manifestarse. No puede estar escondida bajo nuestro trabajo y no puede estar escondida bajo nuestro descanso. Es para ponerse en el candelero. Así que nuestra vida pública, hermanos, y nuestra vida privada son escenarios magníficos para que la luz alumbre. De hecho, hermanos, nuestra vida laboral es una prueba continua. Todos lo hemos experimentado, hermanos. ¿Por qué nuestra vida laboral es una prueba? Cada día que vamos a laborar, estamos siendo probados y tentados. ¿Recuerdan eso, no? Probados y tentados a la vez. Estamos siendo probados para ver si hacemos del dinero un pequeño Dios. También nuestra vida laboral es una prueba porque muchas veces nos veremos en una situación en la que nos dará vergüenza decir que somos de la luz. Otras veces nos veremos tentados a opacar esa luz en nuestro trabajo para no perder el trabajo. Seguramente muchas veces nos hemos visto tentados a obedecer a un jefe y cometer un acto corrupto para no perder el trabajo. En todo caso, hermanos, la vida laboral es una prueba perfecta para mostrar ¿qué? O la luz o para coger ese almud y esconderla.
El descanso también es una prueba, hermanos. Cuando estamos descansando, ¿qué vemos y qué oímos? Aquí en la esquina de esta cuadra, si usted viene a las 9 de la noche, están los mismos 20 padres de familia de ese sector. Todos, según he analizado, tienen sus familias, sus hijos y sus hijas. Son del sector. Los mismos 20 padres de familia. Hasta las 11, 12 de la noche jugando rana, tomando trago. Y cuando uno pasa por el lado, siempre están hablando obscenidades o groserías. La vida de descanso se nos puede volver eso. Se nos puede volver un tiempo para ver obscenidades, un tiempo para hablar de obscenidades. Y por eso el Señor dice, también nuestra cama puede ocultar la luz de Cristo. Pero no se da la luz para que se ponga debajo de la cama. Mis hermanos amados, el trabajo y el descanso son oportunidades para mostrar la luz del Evangelio. Es decir, que Cristo es nuestro Señor y también nuestro Salvador. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo el mundo sabrá? Preguntémonos esto. ¿Cómo el mundo va a saber cuánto miden sus tinieblas? ¿Cómo el mundo que nos rodea va a saber cuánto miden sus tinieblas si no alumbramos? ¿Cómo el mundo a nuestro alrededor va a saber cuán densas son sus tinieblas, cuán densa es su oscuridad si un cristiano no brilla en medio de ese entorno? Si hacemos lo mismo que hacen ellos, si nos vestimos igual, si hablamos igual, si resolvemos igual los problemas como los hace nuestro entorno, ¿cómo va a saber el mundo cuánto miden sus tinieblas? ¿Cómo sabrá el mundo que el homosexualismo es una perversidad? ¿Cómo sabrá el mundo que las nuevas formas de hogar que plantean son tinieblas? ¿Cómo sabrá el mundo que sus sobornos, sus infidelidades, su feminismo, su machismo, sus nuevas masculinidades, su música, sus modas, sus formas de solucionar los conflictos, sus filosofías de educación, sus robos, sus groserías, sus dichos, sus ídolos, su avaricia, su indolencia, su incredulidad, sus blasfemias, están mal? Son tinieblas que necesitan la luz de Cristo. ¿Cómo el mundo va a saber que todo esto es tinieblas si un cristiano no brilla? Porque la luz no solo ilumina, sino también mide. Pero si la luz está debajo de un almud y debajo de una cama, ¿qué esperanza le queda a este mundo? ¿Cómo el mundo va a saber que son tan pesadas sus tinieblas como las de Egipto en esa plaga, que eran tan espesas que se podían palpar las tinieblas? ¿Cómo el mundo va a saber, mira estas tinieblas, si no hay una luz brillando? Hermanos, cuando un cristiano va caminando, va midiendo las tinieblas, pero no como el guardia del cruce férreo, que ¿qué hizo con su lámpara? La movió y gritó. No tenía luz, no tenía luz. Mis amados, cuando un cristiano va caminando, cuando nosotros vamos caminando por la vida, vamos midiendo, porque se supone que el cristiano tiene luz del Evangelio, es decir, es un representante de su Salvador y su Señor. Nos subimos a Transmilenio, vamos midiendo lo que está ocurriendo adentro. Vamos a nuestros trabajos y vamos midiendo lo que está ocurriendo en nuestros trabajos. Vamos a nuestros colegios y universidades y ¿qué vamos haciendo? Midiendo si hay luz, si hay luz. Porque es natural de la luz no solo iluminar, sino también medir las tinieblas. Por eso cuando un cristiano va avanzando en este mundo, ¿qué va haciendo? Midiendo. Usted y yo por este mundo
iluminados por la luz del Evangelio, vamos calculando, vamos diciendo, esto no es el hogar que Dios planteó. Este no es el tipo de respuesta que yo debo dar o que se debería dar en tal situación. Esta moda no es cristiana. Este tipo de expresiones no son del Señor. Y vamos midiendo a toda hora. Si no estamos haciendo eso, tal vez es porque nos parecemos al guardia del cruce férreo. No hay luz, pero cuando hay luz se miden las tinieblas. Se miden las tinieblas. Los impíos van por el mundo y no miden. ¿Por qué no miden, hermanos? Porque no tienen luz. Son como la familia de la carroza. Así son los incrédulos en este mundo, que van corriendo por este mundo felices y que van avanzando, ¿verdad? Como no hay luz, pasan por donde sea, se van estrellando aquí y allá y creen que todo va bien. Al final encontrarán la muerte. Son la familia de la carroza. No hay luz, pero van derecho. Creen que todo va bien, pero van camino a la muerte, porque no tienen luz, no pueden medir las tinieblas. Hermanos, en esa ilustración, en esa tragedia real, ¿qué necesitaba esa familia para poder evitar ese accidente? Alguien con una luz allá en el camino, diciendo, el tren. No vieron nada. ¿Cómo el mundo, hermanos, va a saber cuánto miden sus tinieblas si un cristiano no va midiéndolas? Para eso es la luz, hermanos. No es para que su trabajo oculte esa luz. No es para que el descanso suyo oculte esa luz. Es para ponerla sobre el candelero, en el punto más alto de nuestra vida. Es para brillar en la universidad, en el punto más alto. Es para brillar en el colegio, en el punto más alto. Es para brillar en nuestros trabajos y en nuestras calles, en el punto más alto de nuestro conjunto. Pero debemos reconocer, hermanos, que a veces tomamos esa lámpara y la metemos bajo el almud de nuestra vida productiva. Tomamos esa lámpara y la escondemos debajo de la cama de nuestro rico y delicado descanso. Miremos ahora el verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Quiero clarificar, hermanos, este verso, porque ustedes y yo, si lo vemos fuera de contexto, ya estamos predispuestos a darle un significado a ese versículo. ¿Cuál es el significado que usted le daría por encima, sin ver el contexto, sin considerar su contexto? Pues que todo pecado que haya va a salir a la luz. Eso es verdad. El Señor no va a dejar ningún pecado oculto. Y en otros contextos, el Señor, como buen maestro, usó una misma ilustración para varios temas. Un buen maestro hace eso. Puede usar una misma ilustración para hablar de distintos temas. El verso 22 no es exclusivo de Marcos 4. Aparece en otras partes de los evangelios y en algunas partes significa que el pecado no quedará oculto. Pero en este contexto, esta expresión del Señor Jesús no significa eso, hermanos. Aquí el verso 22 confirma lo que aprendimos en el verso 21, que una vez el Señor da luz a una persona, la evidencia de que esa luz llegó eficazmente no quedará escondida. Es decir, que un cristiano verdadero sí o sí, pase por pruebas, pase por fracasos, tenga caídas en el pecado, sí o sí se levantará y mostrará finalmente la luz. En este contexto, el verso 22 significa eso, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Recordemos, hermanos, algo importante aquí. Y es que Jesús aquí le está hablando no a una multitud, sino solo a sus discípulos. Vayan conmigo un poquito atrás. Miren el versículo 9.
de Marcos 4. Dice así: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, miren el 10. Cuando estuvo solo, ¿quién? El Señor Jesús. Los que estaban cerca de él, con los 12, es decir, un puñado de sus seguidores, le preguntaron sobre la parábola, y miren lo que el Señor les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Es decir, que en el verso 21, Jesús viene hablando con ¿quiénes? No con todos aquellos que escucharon la palabra del sembrador, sino con un puñado de sus seguidores. Eso quiere decir que el Señor Jesús está hablando con ellos en secreto. Pero lo que el Señor Jesús les está diciendo, los significados de mis palabras, lo que yo les estoy explicando, ustedes tarde o temprano tienen que ponerlo en público. Jesús les está dando allí lecciones en intimidad familiar. Pero el Señor dice, no les estoy dando esto para que ustedes se lo guarden, no para que sean unos espías cristianos. Se los estoy dando aquí para que un día ustedes vayan y muestren esa luz con lo que ustedes hablan y con la manera en que viven. Entonces el versículo 22, hermanos, lo que está queriendo transmitirnos es que el Señor no da luz para que esta luz quede oculta. Ahora saquemos otro principio de aquí. Si alguien afirma tener la luz del Evangelio, pero esta no irradia ni por lo que se habla ni por lo que se vive, ¿qué es lo más seguro? Que no hay luz. Puede haber una lámpara, pero no luz. Puede haber alguien allá ablandiendo la lámpara, pero ¿sin qué? Sin luz. Nadie ve nada, nadie ve la diferencia, nadie ve nada distinto en el camino. El Señor está diciendo, todo lo que yo les digo en oculto, sí o sí saldrá a la luz. Ustedes lo mostrarán por palabras y por hechos. Así que, hermanos, lo que el Señor nos da en secreto, Él quiere que se haga público. Todo lo que el Señor te da en tu adoración individual, todo lo que el Señor les da en adoración familiar, todo lo que el Señor nos da en esta adoración pública, finalmente es ¿para qué? Es luz para irradiar mañana a primera hora, cuando no estemos reunidos. Es para irradiar el jueves, cuando se nos presente una cruda tentación. Es para irradiar el viernes, cuando se nos presente una tentación de ser corruptos en nuestro trabajo, para conservarlo. Lo que el Señor nos da en secreto hoy aquí en familia, estamos en intimidad hoy. Lo que el Señor nos da aquí es ¿para qué? Irradiarlo. No es para ponerlo debajo de un almud ni de una cama. Hermanos, en público se muestran nuestros tiempos en secreto. Siempre. Una buena pregunta que nos podríamos hacer, hermanos, es ¿por qué nos conocen más? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué nos conocen? Hágase esa pregunta, yo me la hago. ¿Por qué nos conocen más? Y si nos conocen más por ser los más chistines, los más graciosos y los más divertidos, eso es lo que estamos obteniendo en secreto. Pero tal vez si nos conocen más porque el hermano siempre está hablando de la Escritura, porque el hermano siempre está poniendo la voluntad de Dios por encima, entonces eso es lo que estamos recibiendo en secreto. Y hermanos, tengan en cuenta que el mundo continuamente nos está a nosotros también midiendo. La luz mide las tinieblas, pero en las tinieblas hay gente que nos está también midiendo. Así que, amados,
en público siempre se manifestará lo que somos en secreto. Miremos el verso 23, una preciosa exhortación. Así que si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esta es una exhortación. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, es una alocución muy común del Señor Jesús. ¿Verdad? Ustedes van viendo los evangelios y va apareciendo esta expresión una y otra vez. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una exhortación. Siempre que usted se encuentre con el que tiene oídos para oír, oiga, recuerde, es una exhortación. Es una exhortación del Señor Jesús. Una exhortación a dos cosas. Uno, es una exhortación a que sus discípulos consideren las palabras del Señor como valiosas. Es una exhortación a que los que escuchan las palabras de Cristo las reciban como palabras valiosas por sobre cualquier otra cosa. Pero también es una exhortación, hermanos, a que el que se llame discípulo verifique que lo es. Siempre que el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, es también una exhortación para que todo aquel que se diga ser su discípulo verifique que lo es, que en verdad tiene en sí mismo el Espíritu Santo que ha abierto sus oídos para escuchar eficazmente la palabra del Señor. ¿Y cómo un discípulo puede verificar que tiene oídos para oír? Por la luz que irradia. Muy bien. En este contexto, por la luz que proyecta, que irradia. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto cómo la luz del Evangelio capacita a sus poseedores para medir las tinieblas de afuera, porque quien tiene luz, sí o sí, la reflejará, no quedará oculta. Es cierto que un discípulo verdadero tendrá problemas con el almud. Siempre tendrá un almud en su vida laboral. Pero un verdadero discípulo no será vencido por su almud. Un verdadero discípulo no será vencido por su cama. Su vida de descanso no podrá ocultar la luz del Evangelio. Y el Señor lo ha sentenciado así. No hay nada en oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que les he dado en secreto, ustedes tendrán que publicarlo con lo que hablan y con la manera en que viven. Ahora vamos a ir a un poco más de intimidad. Se vuelve más personal este mensaje a partir del verso 24. Ahora lo que vamos a ver es que la luz del Evangelio no solo capacita para medir las tinieblas de afuera, sino también las tinieblas de adentro. Porque, hermanos, aún los cristianos todavía tenemos pecado remanente. O sea, algo de tinieblas con las que hay que tener cuidado. Todavía tenemos algo de ignorancia. Todavía hay pecado remanente en nosotros. Las tinieblas de adentro son esa ignorancia, el pecado propio remanente que nos queda y que nos impide responder cristianamente, hermanos. Por esa ignorancia que todavía queda en nosotros, por ese pecado remanente que todavía hay en los cristianos, a veces nos vemos impedidos de brillar con la luz de Cristo. Por eso hay que tratar también las tinieblas internas. Y la luz del Evangelio no solo mide las de afuera, sino también mide las propias. Es lo que el Señor va a enseñar a partir del verso 24. Hermanos, lo que vamos a ver aquí es que la luz del Evangelio, la luz de la voluntad de Cristo en nuestra vida, una vez ha llegado, mide por dentro. Nos da información de nuestro propio pecado. Saca a la luz, expone nuestro pecado, nuestra ignorancia, ayudándonos a tomar correctivos para reflejar adecuadamente la luz del Señor Jesucristo. Versículo 24 dice así: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, los que oís. Recuerden que el Señor sigue aquí dirigiéndose a un grupo más pequeño y reducido.
Sigue el Señor hablando en intimidad familiar. Y aquí tengo que clarificar otro dicho muy común del Señor Jesús. ¿Cuál es? Con la medida que medís, os será medido. Hermanos, sin tener en cuenta el contexto, ¿cuál sería el primer significado que le daríamos a ese pasaje? Sin tener en cuenta el contexto. Que como uno trate a otros, así me van a tratar a mí. Y eso es verdad. Pero aquí no. Por eso el Señor, como buen maestro, usó una ilustración o una expresión para diferentes contextos. Es cierto que en otras partes de los evangelios, el como midas serás medido significa como tú trates y como tú te comportes, así se van a comportar contigo, así te van a tratar. Es cierto. Pero en este contexto, esa expresión no significa eso. Así como clarificamos la del versículo 22. Si no significa eso, entonces, ¿qué significa, hermanos? Miremoslo. Les dijo también, mirad lo que oís. ¿Qué implica mirad lo que oís? Hermanos, este es un fuerte llamado a que sus discípulos se aseguren de que lo que están oyendo de Jesús lo están entendiendo, lo están recibiendo con el propósito de vivirlo. Déjenme decirles por qué debe entenderse ese mirad lo que oís así. Recuerden que al principio les dije que este párrafo siempre está en Marcos y Lucas después de la palabra del sembrador. Bueno, vamos a recordar algo de la palabra del sembrador muy importante. No vamos a recordar todos sus sucesos y sus detalles, no hay tiempo para ello, pero lo más importante, en la parábola del sembrador, ¿qué queda sobre la mesa? Que la palabra cae sobre diferentes terrenos de corazón. ¿Cuántos en la parábola del sembrador, cuántos terrenos se mencionan? 4. Pero eso se pueden resumir en 2. 1, un terreno en el que la semilla cayó y no germinó, o si germinó o echó raíz, no arraigó. Y otro en el que la semilla cayó y echó ¿qué? Raíz y arraigó para ser fuerte y crecer. En resumen, eso es lo que la parábola del sembrador en Mateo, Marcos y Lucas nos dicen. Pero quiero que noten algo interesante. En los 3 relatos, en Mateo, en Marcos y Lucas, cuando la palabra llega a un corazón en donde da fruto, siempre se dice, estos son los que oyen y algo más. En el resto de los casos son personas que solo oyeron. Pero en Mateo se dice los que oyen y entienden. Aquí en Marcos es los que oyen y reciben. Y en Lucas es los que oyen y retienen. El oír nunca puede ir solo si la palabra de Dios ha de fructificar. Y esto es importante porque el Señor entonces está recordando la palabra del sembrador y les está diciendo, miren cómo me están oyendo y miren lo que están oyendo. Pongan atención a la forma que están oyendo y al contenido de lo que están oyendo. Es decir, asegúrense de que están oyendo y entendiendo. Asegúrense de que están oyendo y recibiendo la palabra. Asegúrense de que están oyendo y reteniendo y haciendo su posesión de la palabra. Eso es mirad lo que oís. Y hermanos, recordemos que la luz aquí es lo que mide. Pero en el verso 24, lo que oís equivale a la luz del verso 21. Por favor, relacionen eso. Todo lo que tú oyes es luz que recibes. Todo lo que yo oigo entendiendo, todo lo que yo oigo reteniendo, todo lo que yo oigo recibiendo es luz que estoy adquiriendo. Todo lo que oyes se te vuelve luz. ¿Y qué hace la luz?
¿Solo ilumina? Mire, el principio es, mediremos según la luz que hayamos recibido. Por eso el Señor dice, miren lo que oyen. Asegúrense de que lo que están oyendo lo están entendiendo. Asegúrense de que lo que están oyendo de mí está echando raíces. Eso quiere decir que es posible oír y olvidar la palabra del Señor Jesucristo. Y el Señor advierte contra eso. Miren lo que oyen. Y sigue diciendo, perdón, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Hermanos, lo que oímos se nos vuelve un instrumento de medición. Por eso el Señor dijo, los que tienen luz del Evangelio, los que tienen la luz del Evangelio, esta no se puede quedar oculta, tiene que hacer su trabajo. Y aquí entonces se nos va explicando más íntimamente que para obtener esa luz, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado con lo que estamos oyendo. Hermanos, en términos generales, todo lo que usted y yo escuchamos se nos vuelve luz. A lo que sea que le prestemos oído, eso se nos está volviendo una luz para medir. Pero ojo, si es las palabras de Cristo, entonces es la luz del Evangelio. Si no son las palabras de Cristo, es otra luz. Y otras luces no son aptas para guiarnos por el camino. Hermanos, entonces aquí en este versículo 24, ¿qué significa medir? Ya sabemos, mirad lo que oís, ¿qué implica? Es, ojo a lo que están oyendo, asegúrense en que lo están entendiendo, de que lo están recibiendo para obedecer. Porque con la medida que medís, ¿qué significa medir según lo oído? ¿Qué significa en este verso medir según lo oído? Hermanos, aquí significa extraer el significado de las palabras de Cristo, extraer el significado de las enseñanzas de Cristo para aplicarlas a una situación dada, para aplicarla a un desafío dado. Otra vez, medir en este versículo, según lo que se oye, significa la habilidad de extraer el significado de las palabras ¿de quién? De Cristo, para aplicarlas a una situación dada. Eso quiere decir, hermanos, que lo que se espera de un cristiano es que oiga a Cristo, como lo están oyendo estos discípulos, y ellos tengan la capacidad de con esa luz empezar a ¿qué? A medir, o sea, a extraer el significado de lo que Cristo dijo y con ese significado empezar a caminar por la vida. Irradiando ¿qué? Esa luz. Mis hermanos, esta habilidad se desarrolla, esta habilidad de sacar el significado de las palabras de Cristo, el significado de la enseñanza del reino para aplicarlo a nuestro caminar diario, se desarrolla cuando se nota que hay menos tiempo entre sacar el significado y la situación. Voy a reiterar esto. Esta habilidad se desarrolla, esta habilidad de extraer el significado de Cristo y medir con eso las circunstancias que se presentan, se va desarrollando cuando hay menos tiempo entre la situación que se presenta y sacar el significado de las enseñanzas de Cristo y aplicarlo. Es decir, cuando a ti y a mí se nos presenta una situación difícil, que demanda sabiduría del Señor, y el tiempo entre la situación y saber qué hacer según Cristo es pequeño, ¿qué habilidad está creciendo? La habilidad de medir. Se presentó la circunstancia y aquí mismo ¿qué? Respondo con lo que aprendí el domingo en la enseñanza. Respondo con lo que el Señor me dio en el devocional de esta mañana. Respondo con lo que he atesorado durante estos años por su palabra. Es ir midiendo.
Pero cuando pasa mucho tiempo entre la situación y extraer el significado de Cristo para aplicarlo, entonces esta habilidad está nula o se está perdiendo. Por eso, hermanos, cuando usted ha vivido una circunstancia y al mes se acuerda, yo hubiera hecho esto, hubiera obedecido al Señor hace un mes con esto, hubiera reaccionado así, no hubiera respondido así. Cuando ha pasado un mes entre la situación y extraer el significado de las palabras de Cristo para aplicarlo a una situación, cuando ha pasado mucho tiempo, eso implica que la habilidad de medir está nula. Y con la medida con que uno mide, con la luz con que uno mide, uno también será medio. Ya vamos a explicar eso para finalizar. Pero, hermanos, medir es la habilidad de extraer el significado de las palabras de Cristo, oírlo bien e ir aplicando a las circunstancias del día a día. Hermanos, si todos nosotros aquí en esta iglesia en esta mañana midiéramos con gran luz el tiempo entre una tragedia, entre un desafío, entre una circunstancia difícil y resolverlo cristianamente, sería muy poco y de verdad, hermanos, estaríamos disfrutando más del gozo del Señor. El problema es que entre la situación y saber qué hacer cristianamente está pasando mucho tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué estamos haciendo? Pensando en empeñar la argolla, pensando en las tarjetas de crédito, a ver si nos resuelven algo, pensando en pedir ayuda aquí a este y a aquel, cuando el Señor siempre en su evangelio nos ha dado luz de qué hacer en cada circunstancia, tal vez no de manera específica, pero lo primero que el Señor ha dicho es que orar, vengan a mí, hallen su consuelo en mí, busquen y hallarán, busquen de mi sabiduría, esperen en mí, no tomen decisiones apresuradas. Pero realmente eso es lo que empezamos a hacer después del mes, cuando la circunstancia ya nos pasó por encima y nos aplastó. Por eso el Señor ha dicho, miren lo que están oyendo, asegúrese que lo están entendiendo, porque así van a medir en la vida. Y como ustedes midan, así se les va a medir a ustedes. ¿Saben, hermanos, entonces por qué medimos tan mal en la vida? Porque la luz que tenemos del Evangelio es muy reducida. Escuchamos palabra domingo tras domingo. Leemos la Escritura día tras día. Y nuestras vidas parecen no reflejar mayor luz. Si hubiera mayor luz, habría mayor medición. Pero seguimos obteniendo luz y ¿cómo estamos midiendo nuestro día a día? Todavía con tinieblas. No podemos medir tinieblas con más tinieblas. No podemos ver así bien. Y así entonces, versos 24 y 25 dicen, con la medida con que medís, es decir, con la luz que tienes. Así como vayas respondiendo conforme a la luz que te estoy dando, dice el Señor, así se te va a medir a ti. Y aún se os añadirá, dice el verso 24, a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermanos, estos versículos nos están enseñando cuál es la consecuencia de medir con luz de Cristo o no medir con la luz de Cristo. Y la consecuencia, hermanos, es que así vamos nosotros a ser medidos. Y por lo menos en este párrafo hay dos ideas implicadas. Piensen ustedes, ¿qué podría significar eso de así como tú mides en la vida o será medido? Y recuerden que es importante, hermanos, recordemos, hermanos, esto es muy importante, que medir aquí significa ir extrayendo el significado de las palabras de Cristo a circunstancias
dadas. Lo de las circunstancias no tengo tiempo de explicarlo, pero está explicado en las parábolas o en la parábola del sembrador, ¿no? Algunos recibieron la palabra, pero los afanes de este siglo, circunstancias, ¿no? Los afanes de este siglo y las riquezas ahogaron. O la persecución y las tribulaciones quemaron. Circunstancias. Entonces el contexto es ir midiendo con la luz de Cristo las diversas circunstancias y desafíos del día a día. Así que, hermanos, si nosotros medimos los retos y desafíos que se nos presentan día a día, ¿como cuáles? Yo quisiera agregar algunos que no están aquí, pero cuando el Señor Jesús dijo que a algunos les llega la palabra y las tribulaciones o persecuciones hacen que esa palabra sea infructuosa, podemos pensar en esas tribulaciones, podemos pensar en esos momentos difíciles. Pero mis hermanos, ¿cómo vamos a medir una pelea con un cónyuge? ¿Cómo vamos a medir una pelea con un cónyuge? Son cosas que se nos presentan a diario. ¿Con qué luz vamos a medir una crisis matrimonial? ¿Con qué luz vamos a medir una crisis financiera cuando llegue? Llegará, si no ha llegado, llegará. ¿Cómo vamos a medirla? ¿Con qué luz vamos a medir el hecho de que a veces seres queridos se pueden enfermar o morir? ¿Con qué luz vamos a medir ese día cuando alguien hiera nuestra dignidad en lo más profundo? ¿Con qué luz vamos a medir cuando tengamos envidia o celos por algo o por alguien? ¿Con qué luz vamos a medir cuando alguien nos trata injustamente? ¿Con qué luz vamos a medir esas horas en que nos damos cuenta que fracasamos en la santidad? ¿Con qué luz vamos a medir todas esas cosas que se nos presentan a diario? Y el Señor dice, si me oyen bien, mirad lo que oís, si me oyen bien, esa luz les va a servir para medir y dar testimonio de mí. Por eso el Señor dice, miren bien a quién están prestando su oído. Asegúrese de que me están entendiendo, dice el Señor Jesús. Asegúrese de que la palabra realmente está llegando para su comprensión, porque van a tener que medir. Y si miden con mi luz, así va a ser medido sobre sus vidas. Ahora entonces, ¿qué significa eso? Hermanos, por lo menos dos ideas. A como uno mida en la vida, así los hombres y el Señor lo va a medir. ¿O nos van a medir? Déjeme ponerle esto un poco más claro. Los hombres nos miden, o será medido. Si nosotros en este mundo, hermanos, medimos las circunstancias del día a día correctamente con el evangelio del reino de Dios, si estamos aplicando el significado de lo que aprendemos en la palabra a cada circunstancia que se nos presenta, ¿cómo nos va a medir el mundo? ¿Cómo nos va a medir el mundo? ¿Cómo nos va a medir? Si usted y yo respondemos cristianamente, si respondemos con el significado de Cristo a cada desafío, los que nos están viendo alrededor, ¿cómo nos van a medir? Sí, pero en el fondo, ¿qué van a decir? Eso. Correcto, así nos van a medir. Muy bien. Miren cómo el mundo mide. Si al mundo usted primero le dice, oye, pero usted es un cristiano chévere, en el fondo, ¿qué le está diciendo? Usted está dejando en el piso a su Señor, pero no lo están diciendo. Pero si lo primero que a usted le dicen es, usted es un fanático, usted perdió la cabeza, en el fondo, ¿qué están diciendo? Es diferente. ¿Notan? El mundo nos está midiendo, pero nos mide de acuerdo a la luz con que nosotros midamos las circunstancias. Otra vez, para poner esto en contexto. Si en su trabajo su jefe le pide a 3 personas, una de esas es usted, mentirle a un cliente
Y usted de los tres es el único que dice, jefecito, no puedo, tengo la luz del evangelio. Los otros que van a decir, en principio, bobo. Pero en el fondo, ¿qué están diciendo? Es diferente. ¿Sí ven cómo nos mide el mundo? Pero si usted miente y saben que usted es cristiano, ¿qué le van a decir? Bien. Y en el fondo, ¿qué le están diciendo? Está dejando a su Señor por el piso. El mundo mide. Como tú midas, vas a ser medido. Si tú vas dando buen testimonio por el mundo te va a medir y va a decir, es diferente. Y en el día que esa persona tenga un problema, ¿a quién va a buscar? ¿Al impío o su compañero de trabajo? ¿Al impío de su barrio? Al cristiano, al que es diferente, al bobo, al tonto, al fanático, porque sabe que hay una luz diferente ahí. ¿Sí ven cómo nos miden? Como tú midas en la vida, así te van a medir. Como yo mida en la vida, así voy a ser medido. Por eso el Señor dijo, mirad lo que oís, asegúrate de que estás entendiendo esto, porque si tienes esa luz, vas a medir bien en la vida y así te van a medir a ti. Es decir, vas a representarme bien. Hermano, si en tu trabajo tienes tentación de ser infiel a tu esposa, y esa mujer que está acosando se da cuenta que tú eres un hombre duro, fuerte, y que tienes un matrimonio sólido en Cristo, tal vez otros que se enteren van a decir, qué estúpido, perdió esa oportunidad, pero en el fondo, ¿qué van a decir? Es diferente. Y cuando tengan una crisis matrimonial, ¿a quién van a buscar? Al diferente. Si a ti tus amigos te ven, ¿cómo reaccionas ante un trato injusto? ¿Qué te van a decir? No sea bobo. Pero en el fondo, ¿qué están diciendo? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? No respondió igual, no se vengó. Eso no lo dicen con sus labios, lo están asumiendo en su corazón. Con los labios, ¿qué dicen? Qué tonto, no se deje. Pero en su corazón, ¿qué están diciendo? Es diferente, hay una luz diferente en este hombre. Esa luz con que tú mediste una circunstancia y que otros vieron, esos que vieron te van a medir también a ti. Hermanos, ojalá alrededor nuestro nos estén midiendo por ser fieles al Señor y no estén diciendo, este cristiano es chévere, porque hace lo mismo que nosotros y no tiene ningún problema. En el fondo te están midiendo, ten cuidado con esas mediciones que escuchas, te están midiendo. Mirad lo que oís, porque con la medida con que mides serás medido. Si fallamos en aplicar el evangelio a los desafíos y sucesos cotidianos, nos verán a nosotros mismos, pero no a Cristo. Y el mundo nos está midiendo. Pero también el Señor mide, hermanos, el Señor también mide. Mide de acuerdo a como tú midas. Ese es el principio, ¿verdad? Tú mides con el evangelio, así el mundo te está midiendo a ti. Y tú mides con el evangelio, así el Señor te va a medir a ti. ¿Cómo? Verso 25. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Principio básico, hermanos. Cuando el Señor ve que sus hijos, cuando el Señor ve que Iván, cuando el Señor ve que Elisa, que Andrés, que Cata van por el mundo y que saben enfrentar correctamente los tratos injustos de otros, que saben enfrentar las tentaciones con el evangelio, ¿qué hace el Señor con esos hermanos? Están respondiendo con la luz que les he dado. Les voy a dar más luz, más sabiduría. Voy a añadirles a sus tiempos de devoción personal. Voy a añadirles provecho en el día del Señor para que sean más sabios.
Pero si el Señor ve que Iván, que Elisa, que Andrés y que Cata son cristianos que van andando por el mundo y van dejando mal testimonio, cada trato injusto, venganza. Cada oportunidad de perdonar un agravio, fuerza, no hay perdón. ¿Qué dice el Señor? Has escuchado cada domingo palabra. No estás brillando ni midiendo con esa palabra. ¿Qué va a hacer con la poca que tienes? Nos deja brutos para poder resolver las cosas de esta vida, hermanos. Es un juicio. Y es un juicio gravísimo, hermanos. Por eso más vale que lo que escuchemos cada domingo, que lo que recibamos en nuestras devociones individuales, que lo que recibamos en nuestros tiempos de adoración familiar, no lo tomemos muy a pecho, muy en serio. Es palabra del Señor. Más vale que entendamos, que cojamos ese significado y digamos, y en este momento, Señor, los desafíos, ¿cómo voy a responder con esa luz? Y el Señor va a dar luz para resolverlos. Sabiduría, potencia, poder. No va a quitar los problemas, no va a quitar las dificultades. No nos ilusionemos con falsas promesas. El Señor no nos prometió que si le obedecemos nos va a ir súper bien. No nos prometió que nos va a quitar las circunstancias difíciles, pero nos prometió que si tenemos algo de luz y la usamos bien, ¿qué nos va a dar? Más luz. Más sabiduría, más poder, más gozo para que me obedezcas en tiempos oscuros. Entonces nos ponemos a evaluar esto, hermanos, y nos ponemos a pensar, ¿por qué a veces somos tan torpes para resolver conflictos en la vida? ¿Por qué un conflicto a veces nos dura 4 años? ¿Por qué? Porque no hemos sabido aplicar el significado de Cristo y medir ese conflicto a la luz de esa luz. ¿Por qué una falta de perdón nos dura 5 años? ¿Por qué un problema con la esposa nos dura 3 días? Porque no hemos sabido coger esta luz, decir qué significa, Señor, el evangelio de tu reino a este problema familiar que tengo y brillar. Y entonces, hermanos, si lo hiciéramos así, cada vez que nos pasa algo difícil, el Señor cumpliría el verso 25. Brillaste con mi luz, te voy a dar más luz. Pero cada vez que tú y yo respondemos con tinieblas a los desafíos de nuestra vida, la poca luz que nos dio el Señor en el sermón del domingo, la poca luz que tenemos de esos versículos que hemos memorizado, la poca luz de las enseñanzas y la teología que hemos recibido, ¿qué va a hacer el Señor? Véngala para acá, usted no la sabe usar. Y por eso hay cristianos que todavía se les dificulta dar buen testimonio. No saben cómo dar buen testimonio. Se comportan como el mundo. Reaccionan como el mundo, se visten como el mundo, hablan como el mundo. No hacemos la diferencia. Es por la manera en que estamos midiendo, hermanos. Así que el Señor aquí está enseñando que las posesiones verdaderas de un creyente no son las que se compran con dinero, son las que se obtienen en oración, con estudio de la Escritura y tratando de sacar el significado de sus parábolas para aplicarlas a los desafíos cotidianos. Hermanos, si viviéramos así, ¿cuánto nos duraría un problema? Antes de que se ponga el sol se habría resuelto, porque ya habría luz sobre esa dificultad. Pero ¿por qué se nos alargan las crisis? Porque como Israel en el desierto, que se hubiera demorado entre Egipto y Canaán 1 año por mucho, se le volvió ¿cuánto? 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Porque no brillaron con la luz que el Señor les dio en Egipto, con el Cordero Pascual, con el mar abierto, con la roca que dio aguas, con el maná del cielo. Toda esa luz no brilló en muchos de ellos. 40 años ahí. 5 años con los mismos problemas y pecados. Hermanos,
al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, es decir, al que no brilla, al que no da testimonio de Cristo, el que pierde la habilidad de aplicar a cada problema, a cada desafío, con la luz del Evangelio, lo poco que ha escuchado el Señor, se lo quita. Por eso, hermanos, es que tenemos que tomarnos en serio. Cuando salimos de aquí, el sermón, si el lunes lo olvidamos, puede ser que el Señor lo está quitando. Porque ya ha visto que en otras circunstancias la luz no nos ha servido para nada. Y el Señor no se queda inmóvil viendo cómo su luz preciosa llega a vidas para iluminar y siguen en la oscuridad. El Señor no se queda inmóvil ante ello. ¿Qué va a hacer? Esta luz aquí no está brillando. Quitémosla, pongámosla acá. ¿Se acuerdan de los talentos? A uno se le quitó y al que tenía se le dio más. Brillemos con la luz del Evangelio y el Señor nos va a dar más. ¿Y ese más en qué se va a ver reflejado? En que si lloras y te lamentas no va a ser por problemas, sino de gozo por el Señor. Ahora, hermanos, sé que me he pasado un poco, pero aplicación final. Solo voy a hacer una aplicación final. Como estamos en diciembre, voy a hacer una aplicación navideña. Hermanos, cuidado con la Navidad. Cuidado con la Navidad. Es un tiempo especial. A mí me gusta esta época. Es un tiempo especial, pero es un tiempo muy peligroso. Podemos hacer de la Navidad un Dios. Y podemos coger la lámpara del Evangelio de Cristo, quitarla y poner sobre el candelero ¿qué? La Navidad. Cuidado con la Navidad. Voy a dar ejemplos concretos. Para todos, hermanos, para mí también. Supongamos que viajamos en Navidad. Y se nos olvida que aquí o en la China el domingo es domingo. O Día del Señor, porque es Navidad. Si eso está pasando, ¿qué hicimos con la luz del Evangelio? La quitamos, la pusimos debajo de la cama y ¿qué pusimos arriba en el candelero? La Navidad. Es tiempo de vacaciones y de viajes. Y se nos olvida que el domingo es domingo en cualquier parte del mundo, es el día del Señor. Tengamos cuidado, son consejos, hermanos. Brillemos con la luz del Evangelio. Ahora, otro consejo. Si en Navidad, para comprar regalos, ustedes se dan cuenta que le bajaron al presupuesto de la ofrenda, usted cogió la luz del Evangelio, la puso debajo de la cama y puso arriba la Navidad. La ofrenda es un acto de adoración. Y todo cristiano, como mínimo en su ofrenda, como mínimo, algún día hablaremos de esto, como mínimo debería apartar el 10% de todos sus ingresos como ofrenda, no menos de eso. El 10% de sus ingresos es la base mínima de una ofrenda. De alguien que reconoce que Dios es Señor. Lo mínimo. De un cristiano normal. El 10% de sus ingresos debería ser un acto de adoración intocable para adorar al Señor. Pero si en Navidad te das cuenta que para comprar regalos y cosas dices, en diciembre no voy a poder dar la ofrenda. Has sacado la luz del Evangelio y has puesto la Navidad en el candelero. Hermanos, las grandes plataformas comerciales saben que uno mide por lo que oye. Eso que el Señor dijo es contundente. El Señor sabe, como creador nuestro, que medimos por lo que oímos y por eso nos dijo, miren bien lo que oyen porque así van a medir en la vida. Y las grandes plataformas saben que esa es una realidad. Lo que oigamos,
así vamos a medir. Y por eso es que en épocas como estas, cuando uno va a esas grandes plataformas, ¿qué música colocan? Y en toda época. Pero usted va a un centro comercial, va con plata, y usted va a ciertas tiendas y siempre hay cierto tipo de música. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo también entiende el principio de que uno mide por lo que oye. Entonces colocan música que te está dando un mensaje: vos sos grande y el mejor. Si compras este reloj, vos vas a ser el más grande de tu barrio. Si compras esta camisa, vas a ser la mujer del 2022. Y entonces tú vas escuchando música electrónica y vas sacando los billetes y no te estás dando cuenta de todo lo que estás comprando. Vas por ahí, escuchas música navideña y la música navideña nos hace medir. Ay, qué chévere, en la Navidad. Sí, dame 5 guirnaldas. Y cuando llegas a tu casa y ya no hay música electrónica ni música navideña, te tomas la cabeza y dices: Dios mío, la ofrenda, los transportes de la semana. Compraste cosas que no necesitabas. Ten cuidado con quitar la luz del evangelio y ponerla debajo de un almud o debajo de la cama y poner allá arriba un Dios falso. Nunca dejes de brillar con la luz de Cristo. Es preferible que te quedes sin un regalo, pero honra a Dios con tus bienes. Él es digno de ese regalo que no pudiste comprar. Es digno de esa cena que no pudiste tener, con tal de mantener la adoración a Él en todos los aspectos de la vida. Hermanos, no está mal comprar, si Dios da para comprar. Pero aún si Dios da para comprar, deberíamos ejercitar el dominio propio. Sí, tengo para gastar muchas cosas. Calma. Dominio propio. Puedes pensar en, bueno, no voy a comprar todo para mí. Vamos a compartir a familias en necesidad. Dominio propio, hermanos. Esa es una época en donde el dominio propio se pierde, se esfuma. Recordemos, hermanos, que solo la luz de Cristo nos va a ayudar a medir bien en la vida. Y como tú midas, así vas a ser medido por los hombres y por el Señor. Oremos. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Y como hemos recordado en esta mañana, Señor, estamos conscientes de la necesidad de no solo oír, sino también entender. No solo oír, sino también recibir y retener la palabra de tu evangelio. Señor, te rogamos que nos ayudes a que esta palabra arraigue en nosotros y podamos así medir la vida con la luz de tu evangelio. Te lo pedimos en Cristo. Amén.